Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. Esto es el programa Radial Latina. Buenas noches. Disculpen este atraso con 15 minutos de retraso porque estuvimos hace una hora haciendo una prueba de transmisión y esto al parecer causó un conflicto en el sistema que no nos permitió salir a la hora exacta. Lamentablemente no conseguimos poder transmitir en vivo por YouTube, solo lo estamos haciendo en este momento por Facebook, pero estamos grabando el programa y este programa mañana será subido también a nuestra plataforma de YouTube. Buenas noches, bienvenidos. Esto es el programa Radial Latina. Hola Maki, buenas noches. Buenas noches. Gracias a nuestros amigos que ya están escuchándonos. Buenas noches, Milagritos. Raúl Montoya, saludos desde Chile, Arica. Gracias, Raúl. Un abrazo. Recuerdo cuando nos visitaron aquí en las instalaciones de Raúl es uno de los profesionales que llegó a Japón a través del programa de JICA y estuvo invitado también en este programa. Claro, eso antes de la pandemia. Ojalá esta pandemia pare pronto, ¿verdad? Y podamos nuevamente recibir a nuestros amigos becarios de JICA de diferentes países, como solían venir anteriormente. Un abrazo hasta Chile, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Buenos días desde Perú. Gracias. Se escucha excelente. Gracias. Qué bueno. Hemos solucionado ya el problema en Facebook, pero seguimos con el problema en YouTube. Estamos atrasados. Quiero saludar también a América Yokowari. Gracias. Buenas noches por estar siempre con nosotros. Les pido que me ayuden a compartir esta transmisión. Voy a entrar en contacto. Buenas noches. Saludos desde Suma Beach. César, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, ayúdennos a compartir. Voy en este momento, América Yokogari de Kagawa Ken, ¿no? América, gracias siempre por estar con nosotros. Voy a entrar en comunicación telefónica. Hoy tenemos que conectar con el doctor Raúl Ortega, como les explicaba en la prueba de transmisión. El doctor Ortega nos va a hablar acerca de dos nuevas, dentro de la variante Omicron se han presentado dos tipos, ¿no? Y sobre eso y otros temas vamos a conversar con él en breve. Mientras hacemos la conexión telefónica, le pido a ustedes, queridos amigos, ayúdenme a compartir esta transmisión. Hi. Comunidad Latina Hyogo, agrupación de ayuda a hispanohablantes fundada en el año 2000. Y bien, ya estamos con el doctor Ortega en directo. Buenas noches, doctor Ortega. Buenas noches, Roxana. Un cordial saludo a ustedes y a nuestros amigos que nos escuchan esta noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Bienvenido al programa. Hoy, pues, nuevamente lo tenemos a través del hilo telefónico. Gracias por darse este tiempo. Y bien, el tema de hoy es sumamente importante. Es acerca de la variante de Omicron y hay dos tipos. Usted nos comentaba sobre esto. Por favor, ¿nos puede explicar? Bueno, a ver, muchos recordarán que empezó el año y en Israel en enero empezaron a hablar de la hija de Omicron, el anticristo, le dicen algunos. Sí. Y encontraron Omicron está formado por varios subtipos, subtipos de secuencias de proteínas que se han estudiado y se ha visto que son algunas de ellas, por ejemplo, llamadas BA1 y BA11, esos son dos y después apareció la BA2. Entonces, si bien son subtipos y la BA2 es subtipo diferente, o sea, estaríamos hablando de variantes distintas, pero por ser muy parecidas al Omicron, la Organización Mundial de la Salud y el grupo que las denomina, un grupo de científicos independientes de la Organización Mundial de la Salud, decidieron seguir incluyéndola como parte del Omicron. Entonces, lo que el mundo estaba atento es en transmisibilidad, reinfección, cómo las vacunas actuaban ante estas subvariantes y reinfección, ¿no? También.
Entonces, lo que se vio era que la BA2 era un poquito más transmisible que la BA1, y la BA1 era, hasta ese momento, o sea, hasta el mes de enero, digamos, era la que estaba más diseminada en todo el mundo, ¿no? Ok. Doctor, a ver, vamos a repasar un poquito porque como que me estoy perdiendo, para a ver si le entendí bien. La variante Omicron, en realidad salieron dos nuevas, dos nuevas, supuestamente nuevas variantes, pero la OMS Subtipos, ¿no? la ha incluido como Omicron, entonces quiere decir que tenemos dos tipos de Omicron, tres tipos de Omicron. Sí, tres. O sea, Tres tipos. Se han reportado tres tipos, ¿no? La BA1, BA1.1 y la BA.2, ¿no? Ok, ya. Pero básicamente las importantes o las que se han estado estudiando han sido la BA1 y la BA2. Ok. Y se ha tratado de ver las diferencias entre la BA2 y la BA1, ¿no? ¿Y cuál es? Y la diferencia más importante estaba en la transmisibilidad, que la BA2 era un poco más transmisible que la BA1, siendo la BA1 mucho más transmisible que la Delta, ¿no? Eso lo hemos visto en la práctica, porque Japón pasó de 100.000 infectados, ¿no? Claro, entonces de las tres variantes de Omicron que hay, la BA1 es menos transmisible que la BA2, ¿verdad? Sí. Pero a su vez, la BA1 es mucho más transmisible que Delta, en comparación a Delta, ¿verdad? Sí, Okay. Claro. Y la otra cuestión importante era que lo que se había encontrado era que personas que, por ejemplo, se habían infectado con el tipo BA2, ¿ya? podrían también más adelante otra vez infectarse, porque se habían encontrado casos de personas en las que se hizo el estudio genómico y se encontró que era Omicron, subvariante BA2, y luego volvieron a infectarse, ¿no? 2 meses después, y apareció que eran Omicron BA1. Doctor, Entonces, ¿cuánto tiempo después? ¿2 meses después? Sí. Entonces, eso significa que una persona que ha tenido la infección no está completamente protegida, como muchos creían, 6 meses, ¿no? Claro. Entonces esto también ha hecho repensar un poco sobre cuánto tiempo tenemos de protección, ¿no? Sí, doctor, disculpe que aquí me parece algo importante porque, como usted bien dice al inicio, se creía que una persona que se contagiaba del nuevo coronavirus tenía como 6 meses de protección. Luego esto se ha estado manejando últimamente 3 meses, inclusive si te enfermas 3 meses después no te puedes vacunar durante los siguientes 3 meses, y etcétera, etcétera. Entonces, esto en este momento ya queda prácticamente descartado. No, a ver, vamos a ser claros. Okay. A ver, hay varios estudios publicados, varios estudios científicos publicados que demuestran que la protección en personas que no han sido vacunadas y que han estado infectadas por el coronavirus, la protección que han tenido ha sido en promedio 6 meses, o sigue siendo en promedio 6 meses, ¿no? Pero específicamente con este tipo de Omicron y con este tipo de BA2 comparado con el BA1, se ha visto que hay personas que se han infectado en estos últimos 3 o 4 meses, se han infectado con BA2 y después se han infectado con BA1. Entonces, como son variantes distintas, se han reportado casos de esto, ¿no? Entonces eso significa que no porque una persona esté infectada con Omicron está protegida, ¿no? Si no se cuida, esta persona podría, por las mismas razones que se infectó en el primer caso, no cuidarse, se podría volver a infectar, ¿no? Ahora, esto no se puede aplicar para todas las otras variantes que hemos tenido en los 2 años que nos preceden, ¿no? O sea, todos los estudios han reportado que las diferentes variantes más o menos daban una protección de 6 meses, ¿no? Tanto así como las vacunas, ¿no? Lo que sí se ha demostrado en estudios es que aquellas personas que, por ejemplo, han tenido la infección y después se han vacunado, ellas tienen mucha mejor, digamos, protección y más duradera y por más tiempo que aquellas personas que solamente han tenido la vacuna, ¿no? ¿Sí? Pero con esto no quiere decir vayan a fiestas COVID e infectense, no, al contrario. Claro. Doctor, ¿cuáles son entre la
Omicron, las variantes BA1 y BA2, ¿hay diferencia en los síntomas? O sea, lo que se ha reportado es que la BA2 podría causar una enfermedad más severa. BA2. Y se ha hecho, y cuando se tenía aislado el subtipo BA2 en laboratorio, se han hecho experimentos también con hámsters, con cuyes, y se ha demostrado esto también en laboratorio, ¿no? Ok. Doctor, cuando aquí últimamente estoy ayudando mucho a miembros de la comunidad en cuanto a personas que se han infectado, ¿no? Y estoy tratando de ayudar en la interpretación. Usted sabe que ese es uno de los grandes problemas que afrontamos y como están las cosas, no todas las ciudades tienen pues intérpretes a disponibilidad para atender a las personas que no manejan el idioma japonés. Cuando, por ejemplo, una persona se hace la prueba, ¿no? Le hacen la prueba y le dicen, salió usted positivo, ¿no? Yo soy de esta, ¿no? No dicen cuál ha sido la variante, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el tipo? No explican. No. A ver, las pruebas, los métodos de diagnóstico, el PCR, la prueba molecular, solamente nos habla de la presencia del coronavirus. Para hacer el subtipo, para estudiar la variante, se necesita hacer un estudio genómico. Y el estudio genómico tarda más o menos unos 9 o 10 días. Y no se hace, o sea, Japón con toda la tecnología y con toda la decisión gubernamental de hacer este tipo de estudios genómicos, está en el mundo en el puesto 10 de los países que hacen más estudios genómicos, ¿no? Y solamente Japón ha sido un 3%. O sea, 3% del total de todos los pacientes diagnosticados, ¿no? Y Japón estaba en el puesto 10, ¿no? Entonces, la mayoría de países no hace. ¿Por qué? Porque son métodos costosos, se necesita decisión política y económica fuerte del país. Muchos países no lo hacen, no dicen ya están infectados, ¿para qué, no? Claro. Ahora sabemos que Omicron es la dominante en el mundo, ¿para qué vamos a seguir gastando recursos y perdiendo tiempo en hacer el estudio genómico, ¿no? Pero al contrario, yo pienso que sí debería hacerse porque es la única forma de detectar nuevas variantes, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, que son los países que en noviembre y a comienzos de diciembre empezó con fuerza el Omicron, se comenzaron a hacer estudios genómicos, ¿no? Y se comenzó a ver que había el Omicron era digamos, la variante dominante en ese momento, pero no se ha encontrado ningún tipo. Después se han hecho estudios o sea, el genotipo, y no se ha encontrado una diferencia entre el BA2 o BA1, no se ha podido demostrar que sea más severo el BA2 que el BA1, ¿no? Estamos hablando en pacientes, no en estudios de animales, ¿no? Entonces, en esos países no se ha demostrado una diferencia marcada o diferencia severa, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a esto, lo único que nos queda es seguir cuidándonos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay un descenso en el número de casos en Japón en este momento, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya estamos... A ver, la constante, a pesar de que los casos, si uno los mira ahora y compara con, vamos a decir, con agosto, en agosto del año pasado en las Olimpiadas, no sé si se acuerdan, más o menos a mediados de agosto se alcanzó la cifra más alta de coronavirus, se llegó a 25.000 casos, ¿no? Y el número de muertos también era muy alto, con la variante Delta. Pero en esta infección con Omicron que ha empezado en Japón, digamos, ahora en enero, en diciembre teníamos 500 casos, 350 casos, y empezando en enero empezó a multiplicarse. Hemos llegado a más de 100.000 casos. Sí, y ahora tenemos algo de 30.000, ¿no? Entonces, ¿está disminuyendo? Sí, está disminuyendo. Pero yo pienso que este es el momento cuando la gente baja la guardia, pasan 2 meses y aparece un nuevo pico de infección, una nueva ola, ¿no? Entonces ese es el momento que la gente debe cuidarse, ¿no? Y la gente debe seguir con las medidas de distanciamiento social, evitar reuniones que no son necesarias, evitar contacto con personas desconocidas. Pero yo veo que no es así, ¿no? Yo ahora paso por diferentes lugares, veo restaurantes llenos,
gente haciendo cola para entrar a restaurantes y comer ahí metidos ahí entre un montón de gente desconocida, ¿no? Así es. Y tenemos más de 30.000 casos en todo Japón, entonces Así es. sí, la variante, o sea, el coronavirus está en la comunidad, ¿no? Sí, sí, y no y sigue solamente... muriendo gente. Si ustedes miran todos los días los reportes, Sí. hablan de más de 100, 150, y hemos estado la semana pasada en 200, más de 200 muertos por día, ¿no? Por día, sí, sí. Entonces, a los que realmente no están vacunados o tienen enfermedades crónicas o son personas muy mayores, les da el Omicron, y si tienen algún factor de riesgo, pues la enfermedad se va a comportar como el coronavirus inicial que mataba a mucha gente, ¿no? O sea, no piensen que es una infección leve o severa o como una gripe, como dicen muchos. No es así, ¿no? Sí, sigue siendo el coronavirus y sigue matando gente, ¿no? Sí, sí, muchos dicen es una gripe, pero no es una gripe, tampoco no es como tal, ¿no? Hay... A ver, por ejemplo, yo solamente para asustarlos un poquito más, la idea no es asustarlos, darles tranquilidad, pero solamente para que entiendan, ¿no? Que la variante, el coronavirus infecta a muchas personas, el 80% no hacen síntomas. O algunas personas estornudan un día, hacen un poquito de fiebre y desapareció. Ahora con el Omicron ha sido así en la mayoría, ¿no? Pero vamos a las secuelas. Hay personas que ya se ha demostrado que de cada 3 personas, una, hasta el 30% de personas, entre 10 y 30% van a tener secuelas que les pueden durar meses, incluso años. Y hay más de 200 síntomas que se han reportado. Hay una lista muy larga, entre ellos, por ejemplo, la fatiga, la pérdida del olfato, esa nubosidad, o esa, como le llaman, mente nublada que tiene algunas personas, dolores de cabeza. Y últimamente salió un reporte de personas que hasta un año después, personas que incluso habían estado sintomáticos, pero salieron positivas. Y en ellas se había encontrado cardiopatías, desde miocarditis, pericarditis, infartos, y personas que eran totalmente sanas, personas jóvenes. Entonces, ¿por qué? La única causa de todos estos síntomas cardiovasculares era estoy hablando de infartos, estoy hablando de muerte. Y solamente por haber tenido el coronavirus, ¿no? Incluso el último reporte que salió publicado este mes, la primera semana de marzo, un artículo, ¿no? El artículo médico decía que todas aquellas personas que hayan tenido coronavirus deberían incluir también en sus chequeos anuales una visita al cardiólogo, para descartar que puedan tener un inicio de alguna secuela crónica debido al coronavirus. Entonces la gripe no le produce a usted eso, ¿no? Sí, usted claro. tiene una gripe, a los 2 días desapareció, pasaron los mocos y se acabó, ¿no? Sí. Con el coronavirus no, es distinto, ¿no? Entonces, si vemos que hay personas que mueren de infarto, o tienen el uso de marcapasos de por vida, o han tenido derrames cerebrales, y eran personas completamente sanas, no tenían ningún factor de riesgo, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Lo mejor es no infectarse, no jugar con la oportunidad de me infecto o no me infecto, ¿no? Claro, no exponerse innecesariamente, por supuesto, ¿verdad? Doctor, entonces, bueno, con respecto a los tipos de Omicron en este caso, ¿no? No hay diferencias exactas, todavía no se ha reportado diferencias exactas para poder diferenciar cuál de los dos tipos es. Simplemente... No, o sea, vamos a hablar, las personas en general, o sea, el mundo en general, si se ha preocupado por las variantes es porque lo leí en las noticias solamente, ¿no? Porque en la práctica el coronavirus seguía siendo el mismo coronavirus y seguía infectando y matando gente. La diferencia ha sido que cada variante que ha aparecido ha sido más infecciosa que la anterior, y con la variante Delta fue más mortal, pero con Omicron no ha sido tan mortal como la Delta, pero por el número de pacientes, o sea, por los millones de pacientes que se han infectado en el mundo, o sea, para darles una idea, ¿no? Si en el mundo teníamos 250 millones de personas infectadas hasta noviembre del año pasado, ¿sí? En 2 años de coronavirus, de pandemia, habíamos tenido casi 250 millones de personas.
infectadas. En estos últimos 3 meses se ha duplicado el número de infectados en el mundo, casi llegando a 500 millones de personas. Entonces, cuando tenemos tantos millones de personas infectadas, por supuesto, el número de muertos también va a aumentar, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, no es que sea una variante mucho más mortal que la Delta, pero por el número el número global y general y el número cuantioso de gente infectada, pues sí, hay muchos más muertos. Sí, y bueno, y un claro ejemplo es Japón, ¿no? En todo lo que va de la pandemia, ahora estamos viendo que por día hemos llegado a cifras de más de 250 muertos por día, ¿verdad? Sí, algo que no se ha registrado antes. Sí, eso lo hemos visto en febrero y ahora en marzo, ¿no? Sí. Por eso es que yo también pienso y digo, ¿no? Si realmente esta variante no es tan de cuidado como dicen, ¿por qué está muriendo tanta gente? Es mi pregunta, ¿no? Algo que no se ha visto hasta antes. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? No hay que mucha gente dice, no, es que ya no es como los primeros o el primer tipo de coronavirus que la gente se moría porque no tenía oxígeno. Ahora ya no es eso, pero sí sigue siendo una enfermedad de riesgo, En Japón han muerto hasta hoy día 26.462 personas. Y más en esta, yo me imagino que la gran mayoría es en esta última con lo de Omicron, porque como le digo... bueno, cuando empezó Omicron estábamos más o menos en 18.000 o algo así, ¿no? Han subido como 8.000, bueno. Sí, en 2 años, sí. Esto ha sido solamente en estos últimos... Claro, tres meses, ¿no? En 2 años 16.000 y en 2 meses, 3 meses 8.000, ¿no? O sea, ahí nos vemos la relación de qué tanto está, o sea, no es que se trate de una variante que no hay que tomarle atención, ¿no? Realmente está matando gente, ¿no? Sí, hablando de muertes, hay una noticia que no tiene mucho que ver con coronavirus, pero sí está ligada, y yo sí la veo muy, muy ligada, ¿no? Sí, a ver. La quiero mencionar, porque sí, claro. Salió ayer al público en los medios de prensa y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sí. En Japón, el año 2021, se han reportado 21.000 muertes por suicidio. Suicidio. O sea, 21.000 personas se han suicidado en Japón, 7.000 mujeres, 14.000 hombres. Y son las cifras más altas de los últimos, creo que desde el año 1980 no había cifras tan altas. De suicidio. Y otra cosa que me llamó la atención era que el número de niños, o sea, estoy hablando de niños de primaria, secundaria, hasta el coco, eran casi 500 el número de niños suicidados. En el año 2021. En todo el año 2021. Entonces, que me pensaba, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad tenemos o qué fallas tan grandes tenemos como sociedad para ver que en un país niños se suicidan, ¿no? Porque me parece que es el único país del mundo que niños deciden optar por algo tan grave como suicidarse, ¿no? Sí. O sea, ¿qué fallas hay entre la comunicación de padres a hijos o de hijos a padres o en el colegio que es quien los guía también, ¿no? Entonces algo está fallando, ¿no? Porque son números que se repiten a lo largo del año y se han incrementado muchísimo desde que empezó la pandemia, ¿no? O sea, lo menciono porque con la pandemia veo que los números de suicidios han aumentado. Y lo mencioné cuando salieron los datos del 2020, ¿no? Sí. Más gente había muerto por suicidios que por coronavirus hasta ese momento, ¿no? Bueno, y ahora no puedo decir lo mismo porque tenemos 26.000 muertos, pero son 26.000 muertos en 2 años de pandemia. Y ya estamos empezando desde el día viernes de la semana pasada, 11, estamos en el 3er año de pandemia ya, empezando el 3er año oficialmente, ¿no? Entonces, sí, que la gente se ha quedado sin trabajo, sí, muchos han optado por suicidarse, la mayoría de hombres eran entre 30 y 50 años, que es la etapa productiva del hombre, ¿no? Desesperación de no tener trabajo por la pandemia y acaban pues, suicidándose, que tal vez encuentran en ello el camino más fácil, ¿no? Pero más triste para los familiares, ¿no? Así es, y bueno, son vidas que se pierden y de verdad es una realidad muy dura, ¿no?
Y que sí, yo leí también anteriormente que con esto de la pandemia, los problemas intrafamiliares, ¿no? El problema de la depresión, ¿no? Había aumentado mucho. Bueno, Sí, pero no es solo sí, en no he Japón, visto, porque sí, esto es a nivel discúlpame. mundial. Sí, pero discúlpame, no he visto en Japón un plan de acción o plan de gobierno dirigido a este tipo de gente, ¿no? En la Sí, época de pandemia. no. O sea, la mayor, digamos, la mayor preocupación de los gobiernos que han pasado en esta pandemia, incluyendo el actual, siempre ha sido el que no tome hasta las 8, o que tome hasta las 8 de la noche y después que ya no tome, ¿no? Y que ya no tome, Que ¿no? salga a tomar a la calle, y a los que le daban licor o le vendían el licor, como estaban afectados, vamos a darle dinero a ellos, ¿no? O sea, todas las ayudas en general han venido para estos grupos de gente, ¿no? Que tienen restaurantes, bares, venden licor y punto, ¿no? Y los demás, y los que se están suicidando, ¿qué tipo de plan de acción o de forma de mitigar y ayudarlos hay para los demás, ¿no? Porque los trabajadores, o sea, no todos los trabajadores, no toda la fuerza laboral de Japón se dedica a tener bares y a vender licor, ¿no? La economía de Japón es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, no he visto un cambio en estrategias de gobierno para que estos números de suicidios bajen, ¿no? Al contrario, han aumentado. Entonces, yo creo que se tienen que poner la mano al pecho y decir, estamos haciendo las cosas mal y hay que solucionarlo, o buscar a gente que pueda asesorarlos y que hagan las cosas mejor, ¿no? Porque si no, definitivamente los números van a seguir aumentando, ¿no? Sí, ojalá y esperemos que así sea, ¿no? Bien, doctor, bueno, otro tema también que usted menciona para el día de hoy que tenemos que mencionar es acerca de la pandemia y la guerra que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Sí, es muy triste, ¿no? Es muy triste que en pleno siglo XXI un país decida de la noche a la mañana invadir a otro, y no solamente invadir, bombardearlo, destruirlo y matar gente, ¿no? Sí, o sea, y no olvidemos que todo esto en medio de una pandemia, porque la pandemia no ha hecho un alto, ¿no? O sea... Sí, y Ucrania, al momento del ataque de Rusia, Ucrania era el país, o sea, Ucrania como país tenía solamente un 34% de la población vacunada. O sea, 34% no era ni la mitad del promedio de Europa, ¿no? O sea, tenían pocas vacunas, siguen en pleno invierno, se ve nieve en las calles todavía, y de pronto los invaden, los atacan, ¿no? Bombardean los hospitales, hemos visto que han bombardeado una maternidad, han muerto mujeres gestantes con los bebés. Entonces, todo eso crea un caldo de cultivo ideal para que el coronavirus se siga multiplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, todos hemos visto gentes hacinadas y metidas en los metros, en los subways, en los lugares donde antibombas, en los sótanos, o los trenes, esos amontonados que primero dormían ahí y después los han estado transportando a la frontera, ¿no? Y hoy día en las fronteras de Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, se llegó a ya 3 millones de personas que han salido de Ucrania. Entonces, en esos lugares también se crea hacinamiento, ¿no? Porque uno ya no ve gente con mascarilla, ¿no? Si hay gente con mascarilla, son los mismos polacos que están dando el servicio de darle alimentos a los ucranianos, pero los ucranianos que llegan se están preocupando por salvar la vida, ¿no? Ya no les interesa el coronavirus, ¿no? Claro, porque antes del coronavirus va a llegar una bomba en cualquier momento, ¿no? Una explosión. Sí. Pero, o sea, en medio de todo, yo digo, hay un poco de suerte de que al mundo, o esta guerra pesca a Ucrania y a Europa y al mundo con una variante Omicron que a pesar de que sigue matando gente, no ha sido tan mortal y tan agresiva como el coronavirus inicial, ¿no? O la variante Delta, la anterior. Entonces, si como habíamos hablado en algún momento, nos esperamos que el coronavirus tienda a desaparecer este año, digamos después del verano, eran mis pronósticos. Tal vez esta guerra va a cambiar un poco el panorama mundial respecto al coronavirus, ¿no? Si hay
hacinamiento y comienza a aumentar o aparece una nueva ola en esa zona del mundo, en Europa, entre Polonia, Ucrania o los países que están ayudando a los refugiados, es probable, si aparece una nueva ola de coronavirus o una nueva variante, es muy probable que de ahí se disemine a todo el mundo, ¿no? Nuevamente. Sí, porque muchos países van a recibir personas que vienen de allá, refugiadas, inclusive Japón ha anunciado que va a recibir, ¿no? Ya llegaron personas a Japón y inicialmente les ponían la visa de 90 días, ¿no? Pero el gobierno se dio cuenta que con 90 días y de turista no servía para nada, ¿no? Así que han dicho que van a rectificar eso y darles visas de 1 año con posibilidades de trabajo, ¿no? Sí, el gobierno japonés, y ha dicho que va a seguir recibiendo, ¿no? Está dispuesto a seguir recibiendo más. Departamentos ahí en Tokio de 400.000 yenes al mes les dan gratis, ¿no? Y formas de ayuda para estudio, del idioma y trabajo, y eso sí me parece bien, ¿no? Me parece bien, hay que ayudarlos. Sí, claro. Yo creo que hay que ayudar, hay que ayudarlos en forma, digamos, en una forma planificada, ordenada y que sirva para las personas y que sirva para el país también, ¿no? Sí, pero esto, pues, obviamente no le gusta a Rusia, ¿no? Porque ahorita, en estos momentos, tanto, o sea, la ayuda o las sanciones que Japón ha impuesto también a Rusia, sanciones económicas, pues ha hecho de que Rusia declare a Japón un país no amistoso, ¿no? Y en estos momentos, el domingo, no sé si usted también está al tanto de las noticias, y de hecho quiero tocar este punto ya que estamos conversando, porque nos llegó un mensaje de una persona que sigue nuestro programa, preguntando si era verdad que hay buques rusos habían estado cerca de aquí, de las costas de Japón, ¿no? Y justo investigando, porque nosotros pues estamos leyendo, viendo las informaciones, claro, hay que ver también las fuentes, ¿no? Está revisando la NHK y efectivamente el día domingo, al parecer, 6 buques, ¿no? de la flota de Rusia habían cruzado el estrecho entre la isla de Hokkaido y las islas Kuriles, ¿no? Entonces hay una especie de tensión también por ese lado, ¿no? Sí, ese era un movimiento, digamos, táctico y estratégico de Rusia que no tenía nada que ver con Japón, ¿no? O sea, es más, Rusia siempre ha usado esos estrechos para cruzar, igual lo utiliza China, ¿no? El espacio entre Hokkaido y Honshu, y lo mismo hacen entre el espacio en Shimonoseki, que es el espacio entre la isla de Honshu y la isla de Kyushu, ¿no? Al norte de Fukuoka. Eso lo han hecho durante la guerra, lo han hecho barcos chinos, barcos rusos, y la tensión se crea porque hay una guerra ahora en Europa y siempre existe el riesgo de que se vaya a expandir hacia todo el mundo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si bien la ayuda militar ha sido diaria y constante desde enero hacia Ucrania, no ha sido suficiente, ¿no? No es suficiente. O sea, el mundo espera más en contra de un dictador, ¿no? Espera que a Putin lo paren con ayuda de todos los países del mundo, ¿no? Sí. Pero el temor es de que Rusia tiene 5.900 cabezas nucleares y si se destapa una guerra o los demás países deciden enfrentarlo, pues él podría empezar a tirar armas nucleares a todos los países, incluido Japón, ¿no? Bueno, esperemos que las cosas no lleguen ahí y ojalá pronto se pueda arreglar este conflicto, se pueda... Sí, es difícil porque tenemos a China también, ¿no? China está aliado de Rusia, firmaron incluso un convenio en febrero, ¿no? Antes de que Rusia vaya a invadir Ucrania, firmaron un convenio de ayuda total, ¿no? Militar, económica, porque Rusia sabía lo que se le venía, entonces necesitaba tener un apoyo fuerte y económico sobre todo, ¿no? Para sobrellevar esto. Entonces la idea es, o el peligro es de cuánto se va a envolver Rusia o se va a involucrar Rusia en este conflicto, ¿no? Esperemos ya ayer Estados Unidos les dijo a Rusia que no se meta, ¿no?
que no le dé ayuda económica, porque si no las sanciones también se llevan contra Estados China. Unidos le dijo a China, ¿verdad? A China, sí, perdón, a China, sí. Que no se meta, ¿no? Sí. Claro, sí, si no las sanciones se llevan contra China también y que no les dé armas militares, pero es difícil controlar esto porque China y Rusia tienen frontera, ¿no? Sí, claro. Tienen es muy fácil que pasen armas de un lugar a otro, ¿no? Pero bueno, hay satélites que pueden detectar eso también, ¿no? Esperemos de verdad que pronto se llegue al diálogo por la vía de la paz, que todo esto solucione y que ya no siga muriendo más gente inocente. Es muy triste, de verdad, como si no tuviéramos suficiente ya con esta pandemia, ahora esta guerra es otra... Prácticamente la guerra ha dejado a segundo o tercer plano la pandemia. El coronavirus. Sí, mucha gente. Y yo pienso que es probable que la Organización Mundial de la Salud también, si los números siguen bajando en todo el mundo y aquí al verano se mantiene, es muy probable que declaren el fin de la pandemia y tal vez lo cambien de etiqueta, ¿no? De enfermedad de pandemia pase a ser una enfermedad endémica, ¿no? Okay. Pero yo creo que el mundo está más preocupado ahora por la guerra y lo que está pasando ahí en nuestro vecino Ucrania, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Y a los que aparentemente estamos muy lejos, pero yo creo que no estamos tan lejos, estamos solamente a 1 hora de vuelo de Rusia. Y el norte está mucho más cerca todavía, son minutos de vuelo nada más. Yo creo que debemos seguir cuidándonos contra el coronavirus y evitar infectarnos, ¿no? Por las razones que explicábamos al comienzo. Doctor, ¿cómo ve usted los próximos meses la pandemia en Japón? Ahora tenemos, volviendo al tema de la pandemia en Japón, ahora tenemos los casos, es cierto, han bajado, la vacunación sigue avanzando, ¿verdad? Ya se inició la vacuna para los niños. ¿Cree usted que ya estamos revirtiendo esta sexta ola? Sí, la ola sí. La vacunación yo la veo estancada más bien. Desde noviembre o algo así que empezó la variante Omicron en el mundo, diciembre. Si no me equivoco, estábamos en 78.5, 79% de adultos con 2 dosis vacunados. Y han pasado desde noviembre a la fecha 3 meses más y ese 79% pues se ha quedado pero estancado, fijo, no se ha movido. Lo que pasa es que los demás ya no se quieren vacunar porque no es el hecho que no hayan vacunas. Claro, y no solamente japoneses, yo he visto en la comunidad peruana y extranjera un gran número de gente que no quiere vacunarse, ¿no? Entonces, yo ya, como se dice en el argot boxístico, yo ya tiré la toalla, ¿no? Yo pienso que ya no, la vacunación no va a aumentar más. Va a aumentar, sí, cuando se termine de vacunar a todos los niños de 5 a 11 años y de 12 en adelante, ¿no? Por ese lado sí está aumentando, ¿no? Pero aún así, ¿no? Siempre los padres que no se vacunan tampoco van a vacunar a sus niños, ¿no? Nos manda un saludo desde Monterrey, México, doctor. Les envío un fuerte abrazo desde Monterrey, México, nos dice María Teresa Coronado, rogando por la paz. Un saludo con tequila. Un saludo con tequila. Nos están saludando desde Perú, desde Chile también, muchas gracias. Y bueno, Chile inició la semana con nuevo presidente. Sí, ¿verdad? Tienen nuevo presidente. Esperemos que les vaya bien porque han sufrido mucho, han tenido muchos problemas, sobre todo económicos, muchas desigualdades. Aparentemente el país que tenía mayor crecimiento económico en los últimos 30, 40 años y de pronto saltaron muchas desigualdades en la población, ¿no? Por ejemplo, educación o salud, ¿no? La gente que no tenía dinero no podía educarse en la forma adecuada, ¿no? Las deudas por educación eran altísimas, ¿no? Igual pasaba con salud, ¿no? Sistemas de salud que no llegaban a la mayoría de las personas, ¿no? Y eso, todo eso llega a un momento al hecho de que la gente protesta, ¿no? Comienza a protestar y hay muertos en las calles y de pronto los presidentes comienzan a renunciar, ¿no? Y al norte de Chile, en Perú también, ¿no? Ya aprobaron ayer tal vez darle la vacancia a fin de mes al presidente, ¿no?
También nuestro país está consternado. Y son 6 meses, ¿no? O 7 meses que tenemos presidente y ya lo están probablemente cambiando o liquidando a fin de mes, ¿no? Bueno, pero en nuestro país este problema viene desde antes, no es con este presidente nomás, desgraciadamente. No, pero que es el claro, tercer presidente el Congreso ha visto un mecanismo de eliminar presidentes, sea por cuestiones políticas, sea por cuestiones en investigación, porque el Congreso no tiene que probar nada judicialmente, basta que él tenga solamente la sospecha de delito para que se tire abajo un presidente, ¿no? Pero no me parece bien, ¿no? O sea, no lo digo por Castillo, no lo defiendo, sino no me parece bien que un presidente solamente pueda entrar y estar unos meses y después tenga que salir, ¿no? El gasto es muy grande, el gasto para el país, el gasto de credibilidad del país se pierde ante el mundo, ¿no? O sea, la gente que debe invertir o quiere invertir en el país ya deja de invertir, ¿no? Mueve su plata a otro país más seguro, ¿no? Bueno, Entonces, pero ese problema ya lo tenemos, como le digo, perdóneme que le refute, pero o sea, no, yo tampoco no tengo nada en contra de